A pesar de lo que nosotros sabemos y reconocemos como nuestras incapacidades, Señor, sabemos que confiando en ti, Señor, siempre tendremos lo mejor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. ¿Puedes tomar tu lugar? Pues vamos a comenzar nuestro servicio y vamos a ponernos de pie, no te pongas de pie, si quieres ahí quédate en tu lugar. Vamos a inclinar el rostro, porque es necesario que oremos para entregarle al Señor este tiempo. Señor, te damos gracias porque nos has permitido llegar, Señor, a este día, llegar a este lugar, Señor. Los que estamos aquí presentes, bienvenidos. Los que nos ven por las redes, bienvenidos, Señor. Los que nos verán mañana o quizás otro día, Señor, bienvenidos también a tu casa, Señor. Bienvenidos todos, porque tú sabes en qué momento nos llamas y sabes en qué momento nos invitas, Señor. Gracias porque reconocemos que hemos sido privilegiados, Señor, al estar aquí. Y te queremos decir, Señor, que no hay manera en que nosotros podamos agradecer este privilegio, esta distinción que tú haces con cada uno de nosotros. Gracias, te entregamos este tiempo y te pedimos, Señor, que tu palabra se quede sembrada y arraigada en nuestros corazones, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues ya les dije, bienvenidos los que están aquí. Qué bueno que vinieron, me da mucho gusto verlos. Y me va a dar más gusto cuando vengan los que no han venido. Amén. Vamos a declarar que en la siguiente reunión van a venir todos los que no han venido. ¿De acuerdo? Porque ¿sabes una cosa? A veces pensamos que las reuniones quizás pudieran ser aburridas. Es muy larga, es mucho tiempo, pero mi hermano, en verdad, cuando tú vienes buscando al Rey de Reyes y al Señor de Señores, el tiempo se va como agua. Y yo no sé si a ti alguna vez te ha sucedido que vas a ver a alguien o a visitar a alguien que tú quieres mucho, que amas mucho, y quisieras que el tiempo no corriera, que durar mucho tiempo más junto a esa persona. Con más razón cuando venimos a buscar a Jesucristo, ¿verdad? Entonces es importante que entendamos que ese tiempo no es para el pastor, no es para los congregantes, ni siquiera es para mí. Ese tiempo es para mi Señor. Amén. Ok, y fíjense que el tema de hoy tiene que ver un poco con esto. El tema de hoy se llama ¿para qué me alcanza lo que sé? Yo sé que hay en esta congregación y quizás muchos que nos estén viendo por internet que tengan mucho conocimiento de la palabra. Qué bueno, me da mucho gusto que así sea. Dios quiera que algún día todos, como dice la palabra, podamos llegar al pleno conocimiento de Cristo. ¿Verdad? Que lo conozcamos de tal manera que en verdad entendamos a quién le estamos hablando y a quién estamos buscando. Y fíjense que el día de ayer yo me desperté con una imagen en mi cabeza y esa imagen se la voy a platicar, espero que la puedan imaginar para que más o menos se ubiquen. Yo me desperté con una imagen de un niño pequeño, no sé, 5 o 6 años, con unos crayones en sus manos, volteando a ver un pizarrón, así como está este fondo, un pizarrón alto, lleno de fórmulas matemáticas. Así, sí, los que tuvimos oportunidad de ir a la prepa, ¿recuerdan las ecuaciones que nos ponían a hacer? Largas, larguísimas, y x cuadrada, b cuadrada, c cuadrada, b al cubo, etcétera, etcétera, y eran larguísimas, y nada más de verlas, muchas veces uno decía, ¿y por dónde empiezo, verdad? Bueno, pues así estaba la cara del niño también, o sea, viendo aquello, viendo sus colores y diciendo, ¿y qué hago? ¿Qué es eso, verdad?
Y cuando esto sucedió, yo dije, bueno, ¿por qué estoy pensando en esto? Y precisamente por eso se llama el tema, ¿para qué me alcanza lo que sé? Yo dije, bueno, pues si ese niño de esa edad, pues no puede resolver una ecuación de ese tamaño. Pero él traía sus colores así muy inocentemente, como diciendo, pues yo con estos quizás puedo rayar allí, ¿verdad? Pero pues no sé qué dice, no sé qué dice en todo lo que está ahí escrito. Y entonces cuando yo estaba meditando en esto dije, a ver, Señor, entonces, ¿ese niño soy yo? Y quiero que te imagines así también, ese niño eres tú. Y te puedes quedar en un momento dado pensando, pues es que en verdad esto que estoy viendo no lo entiendo. ¿Para qué me alcanza entonces lo que yo sé? La pregunta es, ¿qué tanto sabes? Por eso les decía que yo sé que hay gente que sabe muchísimo de la palabra de Dios. No me da vergüenza decirlo. Hay millones de personas que saben muchísimo más que yo de la palabra de Dios. Pero muchas veces, aunque tengamos ese conocimiento amplio, aunque nos sepamos de memoria la Biblia, aunque conozcamos todos los libros y los desglosemos y los desmenucemos perfectamente, aunque quizás incluso seamos teólogos consumados, a veces todo eso que sabemos no nos alcanza cuando tenemos una situación difícil en nuestra vida o cuando estamos frente a un problema como esa ecuación grande, indescifrable, y decimos, pues sí, soy teólogo, ¿y de qué me sirve ser teólogo? Si no entiendo, no sé por dónde empezar. Ese niño con los colores o los crayones en sus manos, así nos sentimos nosotros, pues es que esto es lo que sé, pero ¿cómo lo aplico allí? ¿Qué hago con eso? Y muchas veces así estamos nosotros, mi hermano. A veces pensamos que sabemos demasiado o que sabemos más que el pastor. Qué bueno que sepas más que tu pastor, porque eso quiere decir que muy pronto te voy a ver aquí al frente predicando y que te voy a ver enseñándole a la gente todo eso que tú sabes y que desbordas de conocimiento. Qué bueno, Dios quiera que así sea. Porque si nada más lo sabes para ti, pues ahí estamos en un problema, porque ¿de qué te sirve saber todo eso? Si no hay un fruto visible, si no hay una transmisión de ese conocimiento. Pero bueno, ese no es el punto. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, Samuel, Reyes 18. A partir del versículo 20 podemos encontrar la historia de Elías y lo que sucedió cuando en ese tiempo reinaba Acab y fueron a buscarlo a Elías porque Elías había orado para que no lloviera. ¿Sí? ¿Sí recuerdan eso? Dios le dijo, ora para que no llueva. Y durante algunos años no llovió. Y entonces, un día, esto lo vamos a leer, dice, en el versículo 20. ¿Ya lo tienen? Ok, dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. ¿A cuáles profetas? Elías le había dicho, vamos a juntarnos todos en el monte Carmelo y tú te traes a todos los profetas que tienes. 400 profetas de Acera, de la diosa Acera, y 450 profetas del Baal. ¿Sí? Y dice, tráetelos, vamos a ver. O sea, vamos a ver
quién de las dos partes tiene razón. ¿En dónde está Dios? Si está con los profetas, ese montón de profetas, o está del lado de nosotros. Y no sé si a ti te ha pasado, pero de repente la gente dice, somos más los que creemos en otras cosas que los cristianos. Y a veces la gente piensa que porque son más, tienen la razón o están en la verdad, y eso no es cierto, tú y yo lo sabemos. Bueno, dice entonces que lo reunió en el monte Carmelo. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El pueblo no respondió palabra, dice. Es decir, Elías se para frente a ellos y les dice, a ver, hay mucha discusión. Si ustedes creen que Jehová es Dios, pues ¿qué esperan para seguirle? ¿Qué esperan para hacerle caso? Si tú crees que Jehová es Dios, ¿qué estás esperando para responder? ¿O qué estás esperando para hacer caso? Dice, pero si ustedes creen que Baal es Dios, pues entonces, ¿saben qué? Ni pierdan el tiempo, vayan y síganle. Pero resulta que todos se quedaron calladitos, nadie supo nada que decir. Dice, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos. La historia ya la conocen. Les dice, escojan su buey, levanten su altar, pónganle todo lo que quieran, su leñita, todo ahí, acomoden lo que se vea bonito, mientras yo voy a levantar el altar para Jehová y voy a preparar el buey también para el sacrificio y voy a poner la leña. Y vamos a ver una cosa, vamos a ver quién de los dos es Dios, si Baal o Jehová. Y la prueba es bien sencilla, aparentemente. Vamos a preparar el altar y el que es el Dios verdadero, quien en verdad sea Dios, que consuma la ofrenda, que mande fuego del cielo y la consuma. Les repito, la historia ya la conocen. Prepararon el altar, dice, empiecen ustedes, y dice que empezaron en la mañana y estaban ahí danzando, haciendo sacrificios, se cortaban los brazos, se picoteaban para sangrar y rociar su sangre sobre el altar, y danzaban y cantaban todos los profetas, y dice que pasó la mañana y pasó la tarde y nada sucedía. Y entonces Elías se burló de ellos y le dijo, ¿saben qué? Quizás su Dios está dormido, o quizás no oye, hagan más ruido, síganle echando, ustedes sigan danzando ahí, vamos a ver a qué horas su Dios se digna en prender el altar, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Nada. Cuando le toca a él, ya sabemos, él prepara todo y les dice, ¿saben qué? Vamos haciendo una cosa, no nada más la leña y lo que hay aquí. ¿Qué les parece si le echamos agua? Y dice que 3 veces le echaron agua. Sí, échenle más, hasta que aquello quedó inundado. Y dijo, ahora sí, vamos a ver quién es Dios. Ora a Jehová y Jehová manda fuego que en un instante, dice la palabra, que consume todo el sacrificio, toda la leña, todo el altar, y dice ¿cómo dice? Que chupa, que absorbe el agua, que la absorbe, todo el agua fue absorbida en ese mismo momento. Y obviamente, como Elías ganó el reto que habían puesto, Elías le cortó la cabeza a los 450 sacerdotes de Baal y a los 400 sacerdotes de Acera. Nomás imagínense, Elías fue al río, dice que ahí los tenía acomodaditos y uno por uno les fue cortando la cabeza. ¿A qué voy con esto? ¿Estás de acuerdo en que Elías era un hombre de Dios? ¿Tenía contacto con Dios? ¿Conocía a Dios?
No solamente lo conocía, él era instrumento de Dios para dar palabra. Dios lo usaba para hablar por medio de él. Y tan es así que Dios respondió a su oración y mandó ese fuego en el momento para demostrar que él lo estaba respaldando. ¿Estás de acuerdo? Pero resulta que la esposa de Acab, Jezabel, le platican todo y manda un mensajero que le diga a Elías: dice Jezabel que antes de que pase mucho tiempo te va a alcanzar y te va a cortar la cabeza, así como tú lo hiciste con los profetas. Y bastó eso para que Elías sintiera miedo. ¿Y qué hizo? Huyó, y dice la palabra que fue y se metió a una cueva. Fíjense bien, acabamos de decir y de entender que Elías era un hombre instruido, era un hombre que conocía a Dios, era un hombre que hablaba con Dios, y en ese momento no le bastó, no fue suficiente todo eso para resolver su problema. El problema que ni siquiera era tanto problema, porque imagínense, si él le cortó la cabeza a 450 profetas, pues como que así que, pues, la mujer, pues ¿qué me va a hacer, no? Además, pues si a mí Dios me respalda. Pero no le bastó. Y a esto voy en este punto. A veces creemos que porque conocemos mucho o sabemos mucho, ya estamos del otro lado, y no es cierto. No es cierto. Porque a Elías no le fue suficiente. Y huyó. Y entonces dice la palabra que el ángel de Jehová se acercó a él, le llevó unas tortas. No crean que tortas de jamón ni nada de ese tipo. Unas tortas de pan, porque estaba metido en una cueva. Le llevó alimento. Y entonces dice que él tomó fuerzas y se fue caminando 40 días hasta Horeb. Horeb es el monte Sinaí. Es donde Dios le entregó la ley a Moisés. Y se fue caminando 40 días. Yo también por curiosidad dije, bueno, ¿qué tan lejos está una cosa de otra, no? De acuerdo con los mapas y de acuerdo con la literatura que encontré, está más o menos a 700 kilómetros el monte Carmelo del monte Horeb. O sea, caminó 700 kilómetros, más de 700 kilómetros. Por eso duró 40 días en llegar. Y llegó al monte Horeb y se metió, dice la palabra, a una cueva. Y en esa cueva dice que Jehová se manifiesta, pero dice que hay un viento tremendo, un viento huracanado, y la palabra nos dice, fíjense bien, vamos a ir al versículo 19:11. Vamos a empezar desde el 19:9. Aquí ya está Elías en el monte Horeb. ¿Ya lo tenemos? Ok, dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. ¿Sí? Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió
y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Muchas veces tú y yo no necesitamos todo ese cúmulo de conocimiento para ser consolados por Dios. De hecho, muchas veces ese conocimiento pareciera que nos estorbara. No te estoy diciendo que esté mal que sepas mucho. Lo que te estoy diciendo es que el saber mucho no te garantiza poder sentir a Dios, ni poder sentir su abrazo. Aquí dice que Dios pasó por enfrente y provocó todo eso, pero dice que no estaba Jehová allí, ni en el aire fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino que estuvo en un silbo apacible. Imagínate un sonido suave, dulce, y es en ese sonido, en ese silbo apacible, donde Dios pudo encontrar, quiero decir, donde Elías pudo encontrar a Dios. A veces nosotros no necesitamos sino entrar precisamente en esa paz y en esa presencia y en ese estatus de intimidad para poder sentir la presencia de Dios. Después de haber sido testigo Elías de un acto tan tremendo como lo fue el que Dios consumiera todo el sacrificio que se puso en el altar, después de haber visto todo eso, después de haber hablado tantas veces con Dios, parecía que aquello no fue suficiente para que él pudiera estar confiado y pudiera salir valiente a enfrentar incluso a Jezabel. Fue hasta que escuchó ese silbo apacible y que Dios le habló y que lo envió. Ahora sí, le dijo: ¿te me regresas por donde viniste? Y vas a ir a ungir a, ¿cómo se llama? A Jehú como rey de Israel. Vas a ungir a Eliseo como sucesor tuyo. Y entonces vamos a platicar, como quien dice, ¿no? Pero hasta entonces estuvo en condiciones de poder hacer lo que Dios necesitaba que hiciera todavía Elías, porque Elías estaba a punto de ser llevado por Dios, pero tenía antes que dejar un sucesor, que era Eliseo, y ungir a Jehú como rey de Israel. Y si nos vamos a otra historia, hay una historia que el Señor mencionó en Mateo 12:1. Vamos a ver Mateo 12:1. Evangelio de Mateo 12, versículo 1. Aquí nos habla de que un día iba el Señor con sus discípulos y tenían hambre, y ellos iban recogiendo espigas y comiendo. Y los fariseos le dijeron a Jesús, versículo 12:2 dice: viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Jesús se estaba refiriendo a lo que puedes encontrar tú en el primer libro de Samuel, capítulo 21:6. Dice que David, siendo perseguido por Saúl, llegó un momento en que él y los que lo acompañaban estaban hambrientos y no había qué comer. Y se metieron al templo y le pidieron comida al sacerdote.
Y el sacerdote les dijo, pues es que no tenemos nada sino los panes de la proposición. Los panes de la proposición eran unos panes que se hacían especiales para ponerse en el tabernáculo, y eran unos panes grandes, como de 5 kilos más o menos cada uno, y se ponen 12 panes que se cambian cada sábado. Y entonces ellos le dijeron, acabamos de quitar los panes viejos, llamándoles viejos de alguna manera, porque eran los que repusieron por nuevos. Pero fíjense qué impresionante es esto, porque dice la palabra que esos panes no se echaban a perder y no se enfriaban, pero cada sábado tenían que cambiarlos y se los tenían que comer los sacerdotes. Sin embargo, el sacerdote le dio panes a David para que comieran él y su gente y no murieran de hambre. Y aquí hay varias cosas que me pusieron a pensar también. El sacerdote que estaba en el templo, ¿conocía la palabra? Seguramente que sí, era el sumo sacerdote que estaba allí, ¿verdad? ¿Sabía que ellos no podían comer de esos panes sino únicamente los que estaban al servicio del templo? Sí lo sabía, ¿verdad? Pero aún así se los entregó a David. Y David le dijo, dame 5 panes. El número 5, como tú sabes, representa gracia. Y hay algo interesante en todo esto, porque siendo David un guerrero, habiendo sido pastor de las ovejas de su padre, habiéndose enfrentado a osos y leones, ¿cómo es posible? Yo me puse a pensar, ¿cómo es posible que si andaba él con su gente, no podían haber cazado un venadito por ahí para comer? Pero no lo hicieron, ¿verdad? No lo hicieron. Tenían el conocimiento y las habilidades para hacerlo, pero no lo hicieron. Tuvieron que ir al templo a buscar comida. ¿Y qué les dieron de comida? Panes. Los panes de la proposición. ¿Qué representa el pan? El pan representa la palabra de Dios. ¿Recuerdas tú que cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, Dios les proveyó de un pan, de una comida que venía del cielo? Era un pan que ellos comían. Era un alimento básico, si tú quieres, pero era un pan. Y el pan de la proposición representa precisamente eso, la provisión de Dios en lo básico, para que tú salgas de una situación, como en este caso David, para que no murieran de hambre él y sus compañeros que iban con él. Y me llama la atención que fue precisamente pan. Siendo David un hombre habilidoso, fue a buscar al templo y recibió misericordia y recibió lo elemental, el pan, la palabra de Dios. Nuevamente me muestra a mí que David, con todas sus habilidades, no le fue suficiente para poder resolver ese problema. Lo tuvo que resolver Dios con un alimento muy elemental, muy básico, el pan físico. Muchas veces nosotros nos quedamos perdidos en todo ese conocimiento y en todo lo que representa lo que sabemos, y nos olvidamos que para Dios y para Jesús, antes que el rito, antes que el protocolo, antes que todo lo que tú puedas exhibir y demostrar, está la necesidad. Antes de la costumbre, antes de las costumbres que puedan existir, está la persona. Y antes que todo el legalismo que puedes aprender en la ley, está la misericordia y la gracia. ¿A qué voy con esto? Muchas veces nosotros pensamos que porque sabemos mucho, podemos salir de cualquier situación, incluso rebatir o debatir cualquier cosa que nos digan,
Pero ¿sabes una cosa? A lo largo de mi vida cristiana yo me he dado cuenta de que ciertamente es importante que tú estudies la palabra y que la conozcas. Si la conoces, felicidades. Si la estudias, felicidades. Pero ¿sabes qué le importa más a Dios? Que esta palabra que tú conoces, que tú lees, que tú aprendes, que tú desmenuzas, que tú escudriñas, quede guardada en tu corazón. Porque es la palabra la que te va a sacar de cualquier situación adversa en la que tú te encuentres. Es la palabra la que te va a dar la respuesta certera para cada problema y situación que tú tengas. Pero cuando estamos metidos en un problema, podemos conocer la Biblia completa y a veces no encontramos la salida. A veces estamos batallando con una situación que la palabra nos dice claramente, esta es la respuesta, mi hermano. Pero estamos tan llenos de conocimiento que a veces no podemos encontrar cuál es la respuesta para aquello que estamos viviendo. Yo siempre he sido un convencido de que si tú haces tuyos 10 versículos de la Biblia, y son poquitos, porque yo ayer que estaba preparando el tema dije, bueno, voy a escribir 10 versículos que en mi vida personal han sido definitivos. Pero ¿qué crees? Empecé a escribir y no fueron 10, se fueron a 15, y luego a 20, y luego a 30, y luego llegaron a 50. Y dije yo, wow, es que en verdad todos estos versículos han tenido que ver con un momento importante en mi vida y me han servido para entender y resolver situaciones difíciles y situaciones donde por cualquier causa nos metemos o por cualquier cosa estamos pasando. Y de repente dices tú, es que si yo tuviera que quitar alguno, no los puedo quitar, porque todos han tenido que ver algo. Y son versículos, si tú quieres, un tanto aislados, pero que hoy sí, si traes cuaderno y pluma, te voy a pedir que los vayas anotando. No vamos a ver los 50, no te asustes. Si no, se me duermen aquí. Pero hay versículos que aunque tú no seas un erudito en la Biblia, si tú los tienes en tu corazón, Dios te va a dar la respuesta para lo que estás pasando. Quizás no te conozcas porque estamos, los lunes tenemos 2 discipulados, aprovecho para hacer el comercial, y en uno de los discipulados es de Santa Biblia, y estamos avanzando en ese discipulado, desmenuzando la palabra de Dios, y créeme que nos ponemos a ver, tenemos ya creo que 2 o 3 meses con el discipulado y no hemos llegado a la mitad de Éxodo, porque estamos desmenuzando todo lo que estamos leyendo. Aunque te lo supieras de memoria, a veces en el momento que tú necesitas una respuesta, no la encuentras. ¿Y a qué tienes que recurrir? Tienes que recurrir a la misericordia y a la gracia de Dios para que te recuerde un versículo pequeñito que es el que va a darte a ti la solución. Y entre esos muchos versículos, les voy a decir algunos de los que... Y te voy a pedir que los apuntes porque quiero que en verdad los leas y que puedas hacerlos tuyos en tu corazón. Que puedas decir, esto es lo que yo necesito. Hay un versículo que es 2 Corintios 5:17, y ese es uno de los versículos que a mí me marcó desde que yo conocí al Señor. Yo sé que tú lo conoces, pero cuando lo necesitas, a veces se te olvida. Y dice ese versículo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando a veces nos encontramos en problemas, vienen a nuestra mente
todas las situaciones pasadas que vivimos, las situaciones por las que hemos caminado, por las que hemos transitado, y se nos olvida muchas veces que cuando estamos en Cristo, todas esas cosas ya no existen, ya no cuentan, pero nosotros las traemos a memoria. Y ¿sabes qué, mi hermano? Cuando yo comienzo a traer cosas de mi pasado al presente, yo me acuerdo de este versículo y digo, espérame, yo soy una nueva criatura en Cristo. A mí todas esas cosas ya no me importan, ya no me interesan, ya no son mías. Yo soy una nueva criatura en Cristo. Otro versículo, 1 Corintios 1, del 26 al 29. 1 Corintios 1, del 26 al 29. Fíjese bien, estamos hablando de los que saben mucho, ¿verdad? Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermano, no importa qué tanto sepas tú, porque ¿sabes qué? Si a ti te escogió Dios como a nosotros, no te escogió por sabio, no te escogió por inteligente, no te escogió porque te sepas la Biblia completa, te escogió porque eras como nosotros los que estamos aquí, vil, menospreciado, necio, no servíamos para nada. Por eso Dios nos escogió. Porque a Dios, ¿quién le gana en sabiduría? ¿Quién puede ponerse frente a Dios y decirle al tú por tú? Nadie puede hacerlo, mi hermano. Y si estamos aquí es porque precisamente no calificábamos ni como necios, ni como sabios, ni como ricos. Éramos todo lo contrario. Pero nuevamente la misericordia y la gracia de Dios nos abrazó y nos dijo, a ti te quiero. Otro versículo, Lucas 19:10, es básico también. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo estábamos tú y yo, mi hermano? Perdidos. Pero si en esa perdición donde andábamos, tú escuchaste que Jesús había venido a buscar lo que se había perdido, pudiste saber que estaban hablando de ti. Y pudiste saber, y puedes saber aún hoy, que cuando estás perdido, tienes un pastor que te va a buscar hasta encontrarte. Y que si estás herido, va a dejar a sus 99 ovejas en el redil y va a venir por ti. Lucas 19:9. Anótenlos nada más, Cuando Jesús entra a la casa de Zebedeo, el chaparrito ¿cómo se llamaba? Zaqueo, a la casa de Zaqueo, y le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. No sé a ti, pero cuando yo estaba iniciando en la vida cristiana, a mí Dios me hablaba muchísimo por medio de la Biblia, y yo no conocía la Biblia, Yo empezaba a leerla y de repente me encontraba versículos y decía, wow, cuando yo leí este versículo por primera vez, yo lloré. Porque yo entendí, dije, entonces, el Señor vino a mi casa a buscarme, entró a mi casa para salvarme.
Hoy vino la salvación aquí, hasta donde yo estoy, por mí, porque yo también soy hijo de Abraham. Y si quieren le seguimos, Si quieren le seguimos, porque yo sé que estos versículos, quizás vas a decir tú, son muy sencillos. Sí, mi hermano, son muy sencillos. Son muy fáciles incluso de memorizar y de digerir. Pero así es el alimento, así es el pan que Dios te está ofreciendo para que salgas de tus problemas. Porque no va a ser tu erudición la que te saque del problema. Va a ser la palabra de Dios que está metida en tu corazón. La que está hecha uno contigo. Esa es la palabra que te va a ayudar cuando tú tienes un problema. Cuando tú estás enfermo, cuando estás en una situación donde no encuentras la salida. ¿Recuerdas Juan 8:36? Y dices, así que si el Hijo de Dios, si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. ¿Qué necesito entonces? Buscar al Hijo. Quiero ser libre de lo que tú quieras, tengo que buscar a Jesús. Tengo que hacerme visible para Él. Tengo que encontrármelo en el camino, salir a ver dónde lo encuentro. ¿Y sabes qué? Jesús te va a encontrar. Y luego en Juan 8:32 dice que le vas a conocer y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ¿cuál es la salida cuando estás preso de algo? Buscar la verdad, buscar a Jesús. Porque Jesús también dice en otro versículo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que un versículo, una palabra, una frase pequeña de la palabra de Dios te puede resolver cualquier situación? Y a veces pensamos que es algo muy simple, pero mi hermano, ni una coma de las que están puestas en la palabra de Dios está puesta al azar ni porque sí. Cada palabra que tú puedes leer aquí es una palabra que en verdad nos muestra el amor de Dios, nos muestra el cuidado, nos muestra quiénes somos para Él. Y si quieres acordarte de quiénes somos, Juan 1:12. ¿Qué dice Juan 1:12? ¿Sí se acuerdan? Dice, mas a los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Tú le recibiste? ¿Tú crees en su nombre? Entonces, mi hermano, tú eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, ¿quién te puede hacer frente? ¿Qué situación te puede derrotar? Pastor, pero yo me sé completo los 2 libros de Reyes. Sí, te los sabes completos. Pero resulta que te estás sintiendo que no vales nada, que te estás sintiendo que no encuentras tu lugar. Pero si recuerdas Juan 1:12, allí dice que tú eres hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Y a veces, como te decía, nos perdemos en tantas y tantas y tantas cosas. Podemos seguir hablando más. ¿Quieres escuchar más? Hechos 4:12. Lo tenemos a la entrada impreso allí para que llegando sea lo primero que veas. ¿Ya lo encontraste? Hechos 4:12. ¿Qué dice? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, si yo lo confieso, si yo creo en Él, si soy hijo de Dios,
Y si yo reconozco que el nombre de Jesús es el único en el cual hay salvación, ¿qué dice aquí? Que voy a ser salvo. Y si soy salvo, ¿qué me preocupa de todo lo que sucede a mi alrededor? Podemos seguir enumerando muchísimos. Te digo, pues yo quise que fueran 10 y al final fueron más de 50. ¿Y a qué voy con todo esto? Cuando Jesús habló con Nicodemo, ¿Nicodemo qué era? Era un principal de la sinagoga. Cuando habló con Jairo, ¿quién era Jairo? Principal de sinagoga también. ¿Eran gente que conocía la ley, que conocía la palabra? Sí, pero fueron gente que entendió que aunque ellos conocieran toda la Escritura, necesitaban del pan de vida que es Jesucristo, la palabra de salvación, la palabra efectiva, la palabra certera, la palabra que te da vida, la palabra que te hace entender que tú eres un hijo amado de Dios y que tu lugar no está en el mundo, tu lugar está en la presencia de Dios. Pablo también lo dijo. Pablo dice, yo tengo de qué presumir. Soy fariseo de fariseos, ¿verdad? O sea, yo soy de los meros maestrazos que hay. Educado a los pies de Gamaliel, el máximo maestro que pudo haber habido de la ley, circuncidado al tercer día. Tenía todo, conocedor de la ley. En su tiempo yo dudo que alguien pudo haber sido más conocedor que él de la ley. Conocía la palabra a la perfección. Pero ¿qué dijo Pablo? Todo lo que yo sé, todo lo que yo soy, me es como basura. No es nada comparado a la gloria, a conocer la gloria de Jesucristo. ¿Sí? ¿Te das cuenta? A veces nos sentimos mal porque decimos, es que yo no sé nada, no aprendo nada, se me olvida. Mi hermano, Dios no quiere o no busca eruditos, Dios busca corazones abiertos para su palabra. Dios busca un corazón que esté dispuesto a recibirle, a aceptarlo y a hacerlo suyo, a permitirle vivir en él. Dios busca vivir en tu corazón. El Espíritu Santo busca estar en tu corazón para que puedas tú ser libre y ser nueva persona y ser, en verdad, darte cuenta de quién eres ante los ojos de Dios. Y a veces nos sentimos mal porque hay gente que sabe más que nosotros. Yo a veces escucho predicadores y pastores y sí, ciertamente tú escuchas a alguien y dices, wow, qué conocimiento de esta persona, qué discernimiento, qué manera de entender la palabra. Pero ¿sabes qué, mi hermano? No podemos menospreciar la palabra de Dios por sencilla que sea, porque en su sencillez es clara, es plena y nos libera de lo que en el momento estamos pasando o sufriendo. En la primera carta a los Corintios, versículos 8:1, capítulo 8, versículo 1. Fíjense bien lo que dice aquí. ¿Ya lo tienen? Ok, dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento, ¿qué dice? Envanece, pero el amor edifica.
¿Qué es preferible entonces? ¿Conocimiento o amor? Amor. ¿Y por qué es más importante el amor? Porque el amor es el Padre. Y si tú tienes amor, tienes todo. Porque dice la palabra también que tú puedes hablar lenguas angélicas y puedes ser el más erudito, puedes ser el más conocedor, el sabio más sabio que puede existir en este momento en la tierra. Pero si no tienes amor, no tienes nada. Si no tienes amor, no sabes nada. Si no tienes amor, no has conocido a Dios. Porque dice la palabra también que el verdadero amor echa fuera todo temor. De modo que el que conoce a Dios no teme. ¿Estás de acuerdo? Entonces, mi hermano, quiero que entiendas una cosa. Me gustaría que lo entendieras de la manera en que yo lo entiendo. Ciertamente, yo no soy ni el más sabio, ni el más noble, ni el más rico. Pero ¿sabes qué? Yo tengo en mi corazón guardadas y grabadas estas palabras que te acabo de leer y otras más, que son las que me dan a mí ese aliento diario. Son las que me permiten levantarme en la mañana y decir, gracias Señor por este día. Son las que me permiten decir, hoy vamos por más, Señor. Hoy tenemos que hablar más de ti, hoy tenemos que vivir más en ti, hoy tenemos que dar ese fruto que tú quieres que demos, Señor. Porque de nada me serviría a mí ser una enciclopedia teológica si no tengo amor, si no doy amor, si el fruto del amor no se manifiesta en mi vida. ¿Es importante aprender? Sí. Por eso tenemos también aquí los discipulados y por eso te invitamos a que vengas para que cada día conozcas más. Pero si me preguntas a mí, ¿qué me interesa más de ti? A mí me interesa más que en tu corazón tú puedas llevar el amor, la misericordia y la paz de Jesucristo a donde quiera que tú camines. Si en tu corazón hay eso, yo como pastor puedo decir, lo estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios. Porque sí, el conocimiento es bueno, pero también dice que la letra mata, ¿verdad? Pero el Espíritu vivifica. Entonces, yo en lo personal prefiero que haya en tu corazón eso, que el Espíritu Santo esté en tu corazón y que el Espíritu Santo guíe tus actos y en amor te mueva a vivir día a día. No sé tú qué pienses, pero yo cuando puedo sentir el amor de Dios en mi corazón, yo puedo decir, vale la pena vivir y morir por Cristo. Amén. Y entonces sí, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y así es como debemos caminar, hermano. Esos somos los verdaderos cristianos, porque Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Nunca dijo, por lo que sepan los van a conocer, ¿verdad que no? Nunca dijo, cuando ustedes se sepan toda la Biblia de memoria, entonces el mundo va a saber que son mis discípulos. ¿O sí dijo eso? No, ¿verdad? ¿Qué dijo? En esto conocerán que soy mis discípulos, en que se amen unos a otros. Porque al final de cuentas, mi hermano, lo que nos va a salvar es el amor de Jesucristo. No el saber de memoria la Biblia. La puedes saber de memoria. ¡Qué bueno! Me da mucho gusto que la sepas, porque si tú te vienes para acá y puedes ayudarnos, tú vas a ser un buen apoyo para nosotros. Porque te sabes todos los versículos. ¡Qué bueno! Felicidades, gloria a Dios por eso. Pero lo más importante es el amor que tú puedas mostrar.
el amor de Jesucristo en tu vida todos los días de tu vida. Amén. Vamos a levantarnos y vamos a darle gracias al Señor. Yo sé que en todos nosotros hay un hambre, y qué bueno, un hambre de aprender, un hambre de conocimiento, y qué bueno, porque eso nos va a abrir muchas puertas. Pero también quiero que sepas que Dios lo que busca es tu corazón, y que si tú lo abres a Él, mi hermano, el camino está frente a ti. Jesús es el camino. Y si vas por el camino, no te vas a perder. Porque así dice la palabra, por torpes que seamos, no nos perderemos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar una alabanza para terminar el servicio.